Lourdes Arrastiren berbaldia. Lourdes Arrastik, mujer, guerra y represión berbaldia emodozku. Bera da, Aranzadi zientzia elkarteko kidea, historialaria, arkeologoa, arkeologia uste dut aditu ere, irakaslea. Eta, berak gai horren inguruan berbaliko duzku. Gazteran esango da berbaldia, baina maioran berak esan duzku aukera dagoela euskeraz galderak egiteko edo dozein iruzkin egiteko. Gogoratu nahi duzu eta hau dela Galdako Gogora oroimen historikoa berreskuratzeko alkarteak antolatutako oroimenaren astearen barruan dagoen berbaldi bat, eta aste honetan beste berbaldia hartuko dugu egunean, eta etorriko jaku Aranzadi elkarteko Juantxo Agirre, Aitzol idazle eta kazetariari buruz berba egiten, eta zapalten egiko dugu beste bilaldi bat, Domekan epidemiaren antzekoa, Burdin-Esia bizitatzeko, eta hitzorra izango da, 9:00 udaletxe aurrean. Buenas tardes, bienvenidos a todos. Lourdes Arrasti comenzará ahora mismo la charla sobre mujer, guerra y represión. Ella es miembro de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, arqueóloga, especialista en osteoarqueología, historiadora, profesora, y nos hablará de un tema que ella controla muy bien. Y os quería recordar que esta charla se enmarca dentro de las jornadas que estamos haciendo estos días de la memoria que hemos organizado, Galdako Gogora, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, y que esta semana tendremos otra charla, será el jueves, en este mismo sitio a la misma hora, y vendrá Juantxo Agirre de Aranzadi a hablarnos de escritor, cura y periodista Aitzol. Y el sábado tendremos otra salida para conocer el Cinturón de Hierro, y esta salida será por los barrios de Altamira, Olabarri y Ascar, y estáis todos invitados. ¿Lourdes Arrasti? Bueno, vale, Arratsaldeon. ¿Entzuten dando? Bai. Bueno, voy a dar una visión de género sobre el tema de la represión, la guerra civil y la represión franquista. Y cómo no, vamos a empezar con una imagen de una mujer que luego repetirá al final. Es una imagen de un cuadro de Pablo Picasso, en el que vamos a ver mujeres llorando. Porque quizás ese es un poco el tema que de alguna manera nos va a salir repetidamente. Bien, pero tenemos que comenzar en la República. Cuando se proclamó la Segunda República, el 14 de abril de 1971, en realidad fue una mujer que representaba la República. Ahí tenéis la imagen de la República como una mujer que lleva una corona que en realidad es la muralla de una ciudad. Es una ciudad amurallada la que rodea el gorro frigio de la República. Y el día 14 de abril, en Eibar, donde primero se proclamó la República, muchas mujeres de Eibar, que eran socialistas, se vistieron como si fueran la misma República, simbolizando la República con bandas en las que se veía claramente libertad. Ese era uno de los grandes proclamaciones que iba a hacer la República, la libertad. Y de hecho en la Constitución de 1931 se dice claramente: no podrán ser fundamento de privilegio jurídico la naturaleza, la filiación, el sexo, la clase social, la riqueza, las ideas políticas ni las creencias religiosas. Es decir, estaba hablando de igualdad en todos los campos, también igualdad con respecto al sexo. Y la Constitución claramente proclamaba esa igualdad en todos los sentidos. Pero no era igual la situación del país. En realidad muchas de las mujeres eran analfabetas. De hecho, en ese momento, en torno a 1930, la mitad de las mujeres no sabían ni leer ni escribir. Y también un importante porcentaje de hombres tampoco conocía ni la lectura ni la escritura. Por lo tanto, difícilmente podían tener a veces creencias, incluso o ideologías. Pero ya interviene en ese momento la mujer en la política, y había mujeres en la política. Ahí os presento algunas de ellas, igual reconoceréis, luego os enseñaré de una a una algunas de ellas. Estamos viendo a Clara Campoamor, a Victoria Tell, a Dolores Ibáñez y a otras más. Pero voy a empezar a hablar con Clara Campoamor. Cuando se dictaminó en la Constitución de 1931 la igualdad y el derecho de voto de las mujeres, hubo una discusión muy importante entre los diputados. Había en ese momento en las Cortes de España 3 mujeres que eran diputados. Ellas no podían haber votado, pero curiosamente había 3 mujeres que ocupaban los escaños del Congreso. Esas 3 mujeres, una de ellas era esta, Clara Campoamor, del Partido Radical,
otra era del Partido Radical Socialista, y vamos a ver luego, Victoria Kent, y una tercera que era socialista, Margarita Nerken. Y cuando se estuvo discutiendo si las mujeres o no tenían derecho a voto, la discusión fue muy dura, porque en realidad no todos eran partidarios de ese aspecto. Y hubo una transacción en ese momento entre varios partidos y al final optaron por admitir y por votar la posibilidad de que las mujeres pudieran dar su voto. Quien hizo un alegato en favor de ello fue Clara Campoamor. A ella le debemos el derecho de voto de las mujeres. Por primera vez en la historia de España y por primera vez en varios de los estados de Europa, que fue uno de los primeros, las mujeres tuvieron derecho a voto. Pero en esa discusión importante, Victoria Kent, que pertenecía al Partido Radical Socialista, era de la opinión de que la mujer tenía derecho al voto, pero que no era el momento. No era el momento adecuado, ¿por qué? Porque las mujeres eran analfabetas, porque muchas de las mujeres iban a votar siempre supeditadas a un hombre, a su padre, a su esposo, a su hermano. Ellas no tendrían capacidad para pensar por sí mismas y tomar una decisión individualizadamente. En esa discusión, como digo, Clara Campoamor consiguió el voto a favor y se proclamó, por lo tanto, legal. La tercera que os he comentado que pertenecía, que era diputada, era Margarita Nerken, la que tenéis aquí. Pero había mujeres que intervenían en política, en círculos culturales y en círculos sociales. Muchas de ellas habían estudiado en el Instituto Libre de Enseñanza. Eran mujeres muy bien instruidas, muy bien preparadas, que, como estas que tenéis aquí, con Clara Campoamor, como era Clara Concha García o Matilde Huici. Y aquí tenéis a todas ellas felicitándose y realmente celebrando que habían conseguido el voto para las mujeres. Un gran logro para la República Española y un gran logro porque en muchas de las democracias europeas todavía no se había dado ese paso. Pero la primera vez que las mujeres pudieron ejercer su derecho de voto fue en el año 1933. En ese año tuvo lugar las elecciones, en realidad en el mes de noviembre. Pero curiosamente, en el País Vasco, primero votaron las mujeres antes que en el resto del Estado. ¿Por qué? Porque se votó el Estatuto Vasco. El proyecto del Estatuto Vasco tuvo que ser refrendado en noviembre de ese año y las mujeres en el País Vasco votaron unos días antes que en el resto del Estado. Esta es una foto histórica en el barrio de Arrate, en Eibar, que pertenece a una colección privada de un fotógrafo, del Juan Gurel, que ilustra perfectamente ese momento histórico de las mujeres, muchas de ellas amonas, que están ejerciendo ese derecho. Bueno, como digo, en el resto del Estado, en noviembre, el 21 de noviembre de 1933, dieron por primera vez, ejercieron ese derecho y dieron por primera vez el voto. Aquí tenéis una mesa compuesta por mujeres y las mujeres votando. Pero el resultado fue no igual al esperado, porque el resultado consistió en que ganó la Confederación Española de Derechas Autónomas. Es decir, un partido de derecha, una coalición de derechas fue la que obtuvo la victoria. El segundo partido más votado fue el de los radicales. Los de CEDA no consiguieron obtener el gobierno, lo formaron los radicales. Pero esto supuso dar la razón a Victoria Kent. Cuando Victoria Kent discutía que no era el momento adecuado para que las mujeres ejercieran el voto, quizás tenía razón. Y de hecho se le dijo y se le culpó a Clara Campoamor que por ella, y ella siendo la culpable, por lo tanto, la República podía haber entrado en una dinámica de deterioro completo. De hecho, las mujeres en este momento tenían un gran peso de la religión y posiblemente la religión fue la que ejerció ese peso para votar a la derecha. De nuevo tuvo oportunidad la mujer de votar en 1936. En este momento la situación era completamente distinta. Se formó una coalición de izquierdas, el Frente Popular, una coalición de izquierdas que hiciera oposición a esa coalición de derechas que era la CEDA. Y en este caso, además, en la proclamación y en el programa del Frente Popular, claramente pedían el voto de las mujeres. ¿Por qué? Porque constituían la mitad de los votos. No era nada desdeñable el que las mujeres votaran en ese momento y cuando votaran un partido a una coalición de izquierdas. Y aquí tenéis uno de los carteles que utilizó el Frente Popular, en el que veis como hay una mujer que va a meter en la urna el voto, acompañada de su hijo que está asustado y está mirando a la cárcel. En realidad está mirando a la ventana donde está su marido preso. ¿Por qué está su marido preso? Porque intervino en los hechos de octubre del 34, donde en ese momento se encarceló a más de 30.000 personas. Por lo tanto, esas mujeres que estaban solas porque sus maridos estaban en la cárcel eran las candidatas adecuadas para votar al Frente Popular. O como en este cartel, en el que vemos que el Partido Comunista pide el voto a las mujeres. Y veis a la mujer, que de nuevo tiene el voto en la mano,
está en un fondo rojo del Partido Comunista y tiran de ella la religión, el mundo de las finanzas y el rey en la monarquía. Y por lo tanto esos están tirando de ella, pero ella va a dar el voto al Partido Comunista. Pero también la derecha sabía que existía esa posibilidad y que por lo tanto el voto de las mujeres era también muy importante. Y en este cartel veis como la CEDA está pidiendo el voto a las mujeres, voto que dice claramente: si votáis al socialismo, vuestro futuro será este, vivir en la pobreza y la miseria. Por lo tanto, era una lectura muy elocuente de por qué se pedía el voto para la derecha. Y en esta ocasión, en 1936, lo que ocurrió es que el Frente Popular ganó las elecciones. Es decir, en este momento las mujeres volvieron a ejercer el voto, pero dieron apoyo sobre todo al Frente Popular. Y aquí estáis viendo las tres comparativas de 1931 en la externa, 1933 y 1936. Las tres veces que se tuvieron lugar elecciones en la Segunda República. Y como veis, los rojos indican votos de izquierda, no rojos y naranjas, los colores cálidos, y los colores fríos, los azules y los verdes, indicarían votos de derecha. Curiosamente, ni en 1933, ni en 1936, ni Victoria Kent, ni Clara Campoamor consiguieron el acta de diputada. Ninguna de las dos consiguió refrendar y conseguir tener un escaño. La única que consiguió mantenerse en las tres elecciones como diputada fue la socialista Margarita Meiken. Y Clara Campoamor, cuando se le culpó de que verdaderamente había sido por ella que la mujer había votado y que por lo tanto la Segunda República había ido al desastre, siempre vivió pensando en que ella había sido realmente la verdadera culpable. Pero en las elecciones de 1936 tenemos a una nueva diputada importante. En este caso es una diputada comunista, es Dolores Silva Romero, aunque todos conocéis que en este momento consiguió el escaño. Y también consiguió un escaño de diputada Federica Montseny, anarquista, la primera ministra que ha asistido en el Estado español. Esta fue la ministra de Sanidad y Servicios y fue, por lo tanto, la primera vez que una mujer ocupaba un cargo tan importante como era ser miembro de un gobierno. ¿Cómo se movilizaban las mujeres en este momento cuando ya el fascismo se estaba extendiendo por toda Europa y cuando ya empezaba a verse aquí que podía extenderse el fascismo? Pues existía una asociación que se llamaba AMA, Agrupación de Mujeres Antifascistas, que editaban una revista. En esa revista intervenían mujeres de ideología comunista, socialista o republicana. Esta era la persona que lo dirigía, una mujer, Lucía Sánchez Saorní, una revista que tuvo mucha difusión y que tenía se extendía y se difundía mucho por las mujeres que eran sobre todo anarquistas. Tenéis aquí dos portadas de esa revista y aquí tenéis la versión en Cataluña que se llamaba Dones Antifascistes y lo mismo, es el mismo grupo de AMA pero en Cataluña. Muchas mujeres fueron importantes en esto y escribían en la revista de AMA, en la revista de Mujeres Libres, escribían mujeres como Matilde Landa o Pilar Zubiabre o como la que tenéis ahí, Matilde Huici. Y me voy a dedicar a hablar un momento sobre Matilde Landa. Matilde Landa fue hecha prisionera, estuvo en la prisión de Palma de Mallorca después de haber pasado por otras prisiones y cuando estaba en la prisión de Palma de Mallorca le quitaron de su lado a su única hija. Ella no pudo, así se dice, no pudo aguantar la soledad y estar aislada de su hija y optó un día por echarse desde la ventana al patio de la cárcel. La muerte de Matilde Landa está recogida en esta letra que tenéis aquí del grupo Barricada, en un disco que dedican exclusivamente a la memoria histórica y que dedican una canción a Matilde Landa. Matilde Landa, republicano, no pudieron colgar de tu pecho ni crucifijos ni sotanas. Eso dice parte de la canción. Bueno, pero también en el País Vasco teníamos un grupo de mujeres de ideología nacionalista que conformaban lo que se llamaban Emakume Abertzale Batza. Existían en muchos pueblos grupos de mujeres relacionadas sobre todo con el EAJPNV. En el caso de Donosti, estas son las mujeres que conformaban ese grupo y que realizaban sobre todo actividades de tipo cultural y de tipo recreativo, pero servían de apoyo en todas las campañas de elecciones. Ese tipo de agrupaciones están aquí recogidas en Iber, en la fototeca de Ojanguren, un día de Aberri Eguna y los grupos de danzaris justamente al lado de Batxo. Este sería el grupo constituido en Tolosa, mujeres que eran miembros de familias importantes de Tolosa y que conformaban ese grupo de apoyo solamente integrado, como digo, de mujeres.
Pero también las mujeres tenían ideologías de derechas, por supuesto, cómo no. Y aquí tenemos grupos de mujeres que formaban parte de los carlistas, las margaritas. Se llamaban así porque en honor a Margarita, la candidata, la mujer de Jaime. Bueno, pues las mujeres margaritas, estáis aquí, veis aquí con un ramo de margaritas y la típica boina que solían llevar de color rojo o de color blanco. También había mujeres falangistas. Pilar Pina Rivera creó la sección femenina y por lo tanto en Falange creó un apartado exclusivamente destinado a las mujeres. Bien, cuando empieza la guerra civil, España se divide en dos. Prácticamente son dos mitades. Una diagonal subdivide claramente todo el territorio español. Y en esa situación, la conquista rápida al principio del bando franquista va a hacer que se consigan mucho territorio. En esa conquista fue muy importante la intervención de un general de los golpistas, que fue Queipo de Llano. Queipo de Llano estaba en Sevilla y Queipo de Llano, cuando ya conquistaron toda Andalucía, realizaba sesiones de radio todos los días. Y en esas sesiones de radio lo que hacía era alimentar y estimulaba a los soldados y a la población en honor de las campañas militares y de la represión. Él decía entre sus alocuciones esto que os voy a leer ahora. Nuestros valientes legionarios irregulares han enseñado a los rojos lo que es ser un hombre. De paso, también a las mujeres de los rojos que ahora, por fin, han conocido un hombre de verdad y no castrados milicianos. Dar patadas y berrear no las salvará. Y leo esto porque indica perfectamente lo que va a ser luego la represión. Una represión específica contra la mujer, una represión de género específica. Como veis, aquí hay mucha masculinidad y mucha testosterona. Los hombres fueron movilizados a la guerra. Y los hombres fueron movilizados a la guerra y eran muy típicas las escenas de despedida. Por lo tanto, las mujeres teóricamente se quedaban en la retaguardia. Pero hubo también movilización de mujeres. Muchas mujeres cogieron las armas, sobre todo al principio. Se vistieron de milicianos con buzos y constituían grupos militares. En Irún cuentan que se sorprendieron mucho cuando a la altura del mes de agosto llegaron autobuses procedentes de Asturias y venían mujeres vestidas con un buzo azul, un buzo que todos tenían igual, y les veían descender del autobús con un arma. No habían visto nunca una mujer que llevaba un arma en su mano y se sentaron verdaderamente sorprendidas porque era algo inconcebible para ellos. Bueno, en los primeros meses, por lo tanto, muchas mujeres sí participaron de los frentes y de la guerra. Aquí tenéis una imagen, un cartel de Madrid. Pero ¿qué pasó? Se optó por retirar a las mujeres del frente de guerra. ¿Por qué? Porque las mujeres en el frente de guerra solo servían para distraer a los hombres. Y esto que os digo ahora es una frase muy sencilla, pero claro, las mujeres compartiendo noche y día con los militares en el frente o en las trincheras, pues a veces, claro, no servían eso más que para lo que os estoy diciendo, para distraer. Por lo tanto, los hombres no atendían debidamente a sus funciones de militar. Entonces optó para que todas las mujeres pasaran a la retaguardia y por lo tanto todas las mujeres dejaron de cortar las armas y pasaron a la retaguardia a atender a los soldados, pero en la parte de atrás. En la ofensiva de Euskadi una mujer, pero en realidad simboliza también la propia ofensiva, aunque ya veis no lleva armas, sino que lo que dice es a los soldados venid conmigo, seguirme hasta arriba, ¿no? De todas maneras, en ese intervalo de tiempo que duró unos meses, sí hubo mujeres que se destacaron, sobre todo las que pertenecían a las Juventudes Socialistas Unificadas del Partido Comunista. Aquí tenéis algunos ejemplos, en este caso concretamente de Tolosa, de Guipúzcoa, porque se ha hecho un estudio de cuántas mujeres participaron en la guerra y se ha podido obtener nombres concretos de estas mujeres. Como os digo entonces, las mujeres pasaron a la retaguardia. ¿Qué funciones podían tener las mujeres en la guerra? Enfermería, atender a los soldados heridos, atender en los hospitales de sangre a todos los hombres que quedaban convalecientes. Se creó también el Socorro Rojo Internacional, un Socorro Rojo que era un servicio de asistencia también sanitaria en la retaguardia de carácter internacional que venía apoyado por la Cruz Roja Internacional. Aquí tenéis un ejemplo del Socorro Rojo Internacional de un carnet que detentaban estas mujeres y que les permitía movilizarse de un sitio a otro para apoyo de los soldados. También las mujeres de la Falange tuvieron un grupo similar para atender a los hombres en la retaguardia. Este es un ejemplo concreto
de dos mujeres que pertenecían a las Margaritas, las mujeres carlistas, en Tolosa. Les veis vestidas de enfermeras acompañadas de soldados requetés. En realidad, esa es la misión que normalmente cumplían las mujeres. En la retaguardia también podían hacer otro tipo de funciones, como era asistir y alimentar a los soldados. Aquí es una foto preciosa, pero además tiene una espléndida calidad, aunque no os parezca ahí. En realidad está sacada en Oria, en Guipúzcoa, y ahí veis a una mujer que lleva un plato con una tortilla. En realidad lleva comida para asistir a los soldados. Los soldados le reciben con alegría, claramente, porque les lleva comida. Muchas mujeres, de hecho, murieron en Picopeta, por ejemplo, en Rentería, murieron porque justamente en el momento en que estaban subiendo la comida es cuando atacó los franquistas y les pillaron allí en el momento de la asistencia. Las mujeres también ocuparon cargos en la retaguardia, pero ya sobre todo en quehaceres de todo tipo, en lavar la ropa, en atender los trabajos que los hombres habían dejado, por ejemplo en el mundo laboral de todo tipo, en la pesca, en el campo. Fue muy importante, hubo muchísimos carteles que recordaban a las mujeres que no debían abandonar el campo, que las cosechas se tenían que recoger. Si los hombres ya no estaban en casa para recogerlas, ellas tenían que hacer esa función. Y como veis, mujeres, trabajad porque vuestros compañeros están luchando por vosotros, ¿no? Entonces ya veis en este sitio, en el frente de Asturias también, las mujeres en el campo recogiendo y los aviones sobrevolando las tierras. También deberían trabajar para hacer todo tipo de uniformes, para cargar los proyectiles, las balas, o para hacer todo tipo de mantas y todo aquello que necesitan, pertrechos que necesitaban los soldados en el frente. Y las mujeres tenían también otro tipo de asistencia en el hospital, que podría ser el dar sangre, donar sangre para salvar la vida de los soldados. Pero sobre todo en Madrid existía una función muy importante de las mujeres, y es que se hablaba de los quintoapolemistas. A las mujeres se les recordaba una y otra vez que tuvieran mucho cuidado con lo que hablaban y con quién hablaban. ¿Por qué? Porque eso que comentaban ellas con la que consideraban su vecina, su amiga, podía servir para dar información que no era importante. Información que se les decía exactamente: no digas nunca dónde está tu marido, de dónde te escribe tu novio, no debes decir ni filtrar ninguna información referida a los frentes. Y ese tipo de carteles que veis aquí, tener cuidado, callad, el espía está al lado, os escucha, eran carteles repetitivos, sobre todo en el sitio de Madrid, que durante 3 años Madrid estuvo sitiado. Las mujeres también cumplieron otra función, y es la de tener relaciones sexuales con los hombres, claro. Muchos de los soldados que cambiaban de un sitio a otro tenían relaciones sexuales con mujeres, y a los soldados se les recordaba que tuvieran mucho cuidado. Y hay un cartel, particularmente el que está a nuestra derecha, en el que se ve una mujer que consuela a un soldado que está afligido o que está abatido o lo que fuera, pero su mano se convierte en la mano de la muerte. Las enfermedades venéreas, las enfermedades contagiosas de transmisión sexual hicieron estragos entre los soldados. ¿Por qué? Porque realmente había mucha promiscuidad. Muchas mujeres tenían relaciones con hombres, con los soldados que llevaban aquí. Y eso es muy importante porque había que insistir en este tipo de cosas. Por eso vuelvo un poco al principio de antes. Las mujeres distraían a los hombres en el frente. Pero muchas mujeres lo que hicieron fue quedarse atendiendo a sus familias en la retaguardia. Esta es una imagen de Bilbao, cuando están bombardeando Bilbao, y esta mujer que lleva a su hija corriendo para intentar buscar refugio. Las mujeres atendían a la familia y a los hijos. Se dedicaban a atender, pues lógicamente a los lactantes, a cuidar de los hijos, normalmente muy desvalidos. Muchas mujeres tuvieron que salir de sus pueblos, muchas mujeres se quedaron sin nadie y tuvieron que buscar refugio donde podían. Esta es una imagen del metro de Madrid, donde muchas mujeres y hombres, y todo tipo de personas, tuvieron que pasar durante mucho tiempo en las galerías de los metros. El éxodo. Salieron de los pueblos con lo que llevaban encima y simplemente se cambiaron de sitio. ¿Por qué? Porque no podían estar en el lugar donde anteriormente vivían. Había muchísimo abandono, mucha miseria, niños abandonados en la calle, eso era verdad. Había donde, la migración se hacía necesaria. En el País Vasco en concreto, cuando se constituyó el gobierno vasco en octubre de 1936, una de las misiones importantes que además protagonizó directamente José Antonio Aguirre Lecube fue la de encargarse de la evacuación de los niños. La primera, una de las llamadas más angustiosas que hizo José Antonio Aguirre Lecube fue llamar a toda Europa para que acogieran a los niños vascos.
Y muchos niños, miles de niños, salieron en los barcos y fueron con destino a Inglaterra, a Francia, a Bélgica, a Holanda, a la Unión Soviética. Ese cartel que veis ahí, expedición a Inglaterra, con un número, ese número identificaba concretamente un niño. Cada niño llevaba colgando del pecho esa etiqueta que era la que le daba su identidad. Pero siempre identificamos a las mujeres con el duelo, y así es. Las mujeres sufrían continuamente un duelo por la pérdida de alguien de su familia. Podía ser su marido, su padre, su hermano, quien fuera, o una persona de otro tipo. Pero la muerte acompañaba en todo momento a las mujeres, porque los hombres normalmente eran conducidos para ser fusilados, o para ir a los campos de concentración, o a los campos de refugiados. Los hombres eran los que eran fusilados, pero las mujeres sufrían el duelo de la falta de los maridos. Si los hombres morían, quienes verdaderamente sufrieron fueron las mujeres que quedaron vivas. Y yo creo que a veces eso no nos damos cuenta. No somos conscientes de que el que muere no está sufriendo. El que sufre es el que vive. Y el que vive sin la presencia de un ser querido, porque se lo han quitado. Entonces, eso es muy importante, porque ese sufrimiento ha sido un sufrimiento callado, silenciado. Las mujeres han tenido que recogerlo, aguantarlo y vivirlo en silencio, porque eso ha sido terrible para ellas. No podían explayarlo, no podían contarlo, porque si lo contaban posiblemente buscaban un perjuicio. Por lo tanto, ese silencio ha sido demoledor. Los hombres que se iban a fusilar, en sus cartas de despedida, siempre dedicaban una carta dirigida a su madre, a su esposa. Os voy a enseñar algunas, porque algunas son espeluznantes, las cartas de despedida. Hoy me van a fusilar, y se la dedica a su madre. Eran conscientes de que iban a formar parte del pelotón, de que iban a ser fusilados esa noche, se les comunicaba, y algunos podían ejercer, escribían esa carta de despedida. En este caso, dice, queridísima esposa, y le incluye, y tiene todavía la entereza de decirle a su mujer qué es lo que tiene que hacer, sabiendo que a las horas va a ser fusilado. Muchos fueron encarcelados en muchas de las prisiones que en ese momento se constituían en todo el estado. Las mujeres, por lo tanto, se quedaron sin maridos, pero igual sabían el lugar donde estaban sus maridos encarcelados y constituyeron a veces redes de apoyo muy importantes. Os he presentado esto que es San Cristóbal, el penal de San Cristóbal, el Monte Escava, cerca de Pamplona. Desde la carretera se ven unas antenas en este momento, pero no se ve prácticamente la cárcel porque la cárcel está soterrada, está excavada en tierra. Allí hemos excavado un cementerio donde hay 131 personas que murieron de tuberculosis. Estaban presos en la cárcel y murieron de tuberculosis. Todos ellos llevaban una botella entre las piernas donde contenía el documento que les identificaba. Bueno, pues para asistir a los 2.500 o 2.800 presos que llegó a haber al mismo tiempo en Escava, hubo una red de mujeres de apoyo, de ideologías muy variadas, republicanas, socialistas, comunistas, nacionalistas, que no tenían ningún problema además en colaborar entre ellas. La red de apoyo era tal que ellas subían continuamente la comida, la ropa, bajaban la ropa de los presos, la limpiaban y la volvían a subir una vez lavada, les asistían con medicamentos y con todo aquello que necesitaran. Aquí tenéis un grupo que sirve simplemente como elemento de ejemplo. Son 4 hermanas, estas son de ideología nacionalista, pero estas asistían sin tener a nadie en la cárcel. Nadie de su familia estaba en la cárcel. Pero ellas consideraban que cerca de Pamplona, tantos presos provenientes, sobre todo de Andalucía, de Extremadura, de Castilla-La Mancha, que no sabían que sus familias no podían atenderles, merecían tener una ayuda y una solidaridad, y ellas les atendieron. Una de ellas llegó a casarse con uno de los presos a los que acudió. Las mujeres de luto. Esa es una imagen que todo el mundo tenemos. Cuando alguien falta, las mujeres, y siguiendo la costumbre, se vestían de luto. En la Barranca, en La Rioja, hay un monumento donde están enterrados 400 personas fusiladas en La Rioja. En ese sitio, estas 2 mujeres que ya han fallecido iban todos los días de su vida a estar allí acompañando a los muertos, Ellas iban siempre vestidas de riguroso negro y estaban allí quietas. Cuando las 2 fallecieron, decidieron que debían hacer una escultura con ellas. Y desde entonces están sempiternamente presentes y haciendo guardia en la Barranca. Estas 2 son las mujeres en la estatua que tenéis aquí.
las mujeres de negro, yo creo que simbolizan perfectamente lo que fue aquello del luto y del sufrimiento. Pero muchas mujeres tuvieron además que abandonar el pueblo obligatoriamente. Este es un ejemplo de Vera en Moncayo, en Zaragoza. A esta mujer y a este hombre, bueno, mejor dicho, a este hombre, le mataron su padre y 4 de sus tíos. Cuando su madre se quedó viuda, con 5 hijos, le llegó una carta a su casa. En la carta le decían: tienen 24 horas para abandonar el pueblo por indeseables. Eso es lo que dice textualmente la carta. Esta carta la conservan y tuvieron que salir del pueblo. Con 24 horas lo que pudieron recoger, los 5 hijos salieron de su casa para buscar un destino que no sabían dónde, porque no tenían dónde ir. Pero las mujeres sufrieron también una represión específica para ellas. Hasta ahora siempre os he hablado del dolor por haber perdido a alguien ajeno a ellas, pero las mujeres tenían una represión característica. Os pongo un ejemplo para que veáis que no es casi general. Este es un ejemplo de Auschwitz, de un campo de concentración nazi. Esta mujer está siendo medida y fotografiada cuando se introducía en el campo de concentración. Lo primero que han hecho es cortarle el pelo. ¿Por qué? Porque el cabello largo, el pelo largo, es un símbolo de la mujer. Y cortar el pelo a una mujer es lo más ignominioso para ella. El cabello largo es un detalle de sensualidad. Cuando a la mujer se le corta el cabello, se le están insultando. De hecho, cuando la resistencia francesa volvió a recuperar Francia y cuando los nazis se retiraron de Francia, ocurrió que muchas mujeres que habían tenido relaciones con los nazis, con los alemanes que habían ocupado Francia, tuvieron hijos. A esta mujer que tenéis ahí en el medio le han pelado la cabeza porque lleva entre sus brazos un niño que ha tenido posiblemente con un soldado alemán. Es una foto de Robert Capa y en esa foto vemos perfectamente que esto estaba generalizado. A las mujeres se les corta el pelo. Se les corta el pelo para hacer evidente su ignominia. De hecho, en el Estado español también se cortó extensiblemente el pelo a muchas de ellas, el cabello. Pero no tenemos fotos de esos casos. Solo hay un ejemplo que hemos conseguido y que además posiblemente no lo sacó un fotógrafo español, sino que un fotógrafo inglés que pasaba por Oropesa ese día vio a 4 mujeres, en este caso eran 5, pero bueno, 5 mujeres que llevaban la cabeza rapada. De hecho, ya veis que algunas de ellas llevan claramente una cruz en el pecho. Querían demostrar que eran religiosas, que a ellas les habían cortado el pelo sin ningún motivo, porque ellas eran religiosas de cumplimiento obligado, es decir, que iban a misa. Pero sin embargo, se les acusó de comunistas y les cortaron el cabello. No hay muchos ejemplos, os presento los que hemos conseguido localizar, pero hay descripciones prácticamente en muchos de los pueblos de toda la geografía española, donde las mujeres lo primero que se hacía era cortarles el pelo y hacerles pasear después de haber bebido el vino para que obtuvieran descomposición. La descomposición se produce culminantemente y las mujeres iban haciéndose sus necesidades por la calle con el pelo rapado y exhibiéndose delante de todo el mundo. Ese tipo de insulto, de ignominia, es difícil de olvidar, no solamente para ellas, sino para toda la familia que queda marcada. Por lo tanto, no hay una muerte, hay algo peor, algo que perdura en el tiempo, porque eso mancilla todo el nombre de la familia. Y por eso os insisto que a veces la represión de la mujer es distinta, es mucho más soterrada, pero más continuada, mucho más continuada. Estas son mujeres de Marchena, que fueron, de nuevo, lo mismo, rapadas. Pura Sánchez ha escrito un libro que luego os enseñaré, bueno, 2 libros, este es uno de ellos, Individuos de Budón Samurai, en el que vemos de nuevo a las dos de las mujeres de Oropesa, y dice Pura Sánchez en su libro: las mujeres son el medio y el mensaje que usan los vencedores y que ofende a los vencidos, las despersonalizan, son individuos y sujetas. Y yo ahora os voy a traer a colación una cosa que ha ocurrido hace poco y que igual no somos conscientes. El gobierno francés va a tomar medidas contra soldados que pertenecen a los soldados de la ONU, los cascos azules que intervienen en la guerra de Centroáfrica. ¿Por qué? ¿De qué se les acusa a los soldados franceses? De haber ultrajado y violado a mujeres en una ocupación en un pueblo de África. Son soldados de los cascos azules, se supone que van a dar a ofrecer la paz. Son soldados que tienen en realidad la jurisdicción internacional y por lo tanto tienen la potestad para intervenir en nombre de todas las naciones del mundo. Y sin embargo, lo que se han hecho es violar a las mujeres después de ocupar el pueblo. Eso ha ocurrido el año pasado.
Hace 2 años ocurrió lo mismo en Sudán o en Chad. Está ocurriendo todos los días. Por lo tanto, esto que estamos viendo aquí, podemos imaginarnos que también ocurrió en su momento en la guerra civil. No hay casos de violaciones contadas. No hay. Solo hemos recogido el caso de una mujer que declara que fue violada. Muy pocos testimonios hablan de eso. Porque las mujeres normalmente, si fueron violadas, lo van a ocultar. Porque no es solamente para ellas una ofensa, sino que es una ofensa para toda la familia. Y por lo tanto eso nunca lo van a contar. Pero podemos presuponer, si está aconteciendo ahora, en este momento, y por las fuerzas de paz, ¿qué pudo haber ocurrido en la guerra civil? Os vuelvo a retrotraer al discurso que hizo Quipo de Llano. Enseñaremos a estas mujeres de rojos lo que son los hombres. Mujeres que luego fueron encarceladas, fueron torturadas, violadas, humilladas o fusiladas. El franquismo se cebó con ellas por rojas y por mujeres. Por rojas primero, pero también solamente por ser mujeres. Y muchas mujeres fueron encarceladas en la cárcel de Las Ventas, en la cárcel de Abés de las Corts, en Cataluña, en la Morrieta, Sornoza, en una cárcel. Estas son imágenes de varias de las cárceles. En Saturarán, sin duda, es la cárcel más conocida que todos hemos oído hablar. Hay muchísimas mujeres en Saturarán. Esta es la cárcel de Sornoza. Es una de las fotos de las mujeres en el patio de la cárcel de Sornoza. Muchos sitios se habilitaron como cárceles temporales. Esta es una cárcel en Pamplona, solamente de mujeres, en la misma ciudad de Pamplona. Y como digo, la cárcel más conocida sin duda es la de Saturarán. En Saturarán se ocuparon todos estos edificios para convertirlos en cárcel. Cárcel específica de mujeres, ya no existe ninguno de estos edificios. Luego fueron seminario, luego muchos seminaristas estudiaron aquí, pero estos edificios ya no existen, están cerca de la playa Saturarán. Ahí hubo muchísimas mujeres encarceladas de todo el estado. Me acuerdo que una vez estuvimos excavando en Toledo y nos decía uno de los nietos, sí, mi abuelo estuvo por ahí, por el norte, en una cárcel. Sí, ahí, cerca de la costa. Estuvo en Saturarán. ¿Qué oficio tenía esa mujer? Maestra. Muchas de las maestras que fueron detenidas en el resto del estado vinieron a parar a Saturarán. Aquí tenéis varias imágenes de Saturarán. Hasta los 3 años podían mantener a sus hijos cerca de ellas. Una vez cumplidos los 3 años debían abandonar la cárcel los hijos. Y entonces en el pueblo, en los pueblos de alrededor, acogían a esos hijos en adopción provisional. Acoger a los hijos no significa que se van a quedar con ellos, sino que temporalmente, y mientras las mujeres se permanecen en la cárcel, ellas, otras familias les asistían. En la película de Isarren Arbía se recoge eso, es la imagen de un poco que ha quedado fílmicamente de lo que fue la cárcel de Saturarán. Pero muchas de ellas, como he dicho, son maestras. Muchas, en realidad, el magisterio fue fusilado, en general, hombres y mujeres, muchos maestros que no acudieron, que no estaban el día 18 de julio en el trabajo, solamente por ese motivo fueron encarcelados o represaliados o fusilados. Os voy a enseñar algunos ejemplos de estas mujeres, porque hubo mujeres que estudiaban, que habían hecho magisterio. En realidad, una de las grandes reformas que hizo la Segunda República fue construir escuelas en todos los pueblos del Estado. Y en esas escuelas, lógicamente, tenía que haber un puesto para maestro y otro para maestra, porque existía una diferenciación sexual en las escuelas. Bueno, pues muchísimos puestos se quedaron para maestros y maestras y muchos de ellos fueron directamente represaliados. Como los que os voy a enseñar aquí, este maestro de escuela, este maestro de escuela, y su único delito fue estar ausentes durante el movimiento. Es decir, si el 18 de julio de 1936 no estaban en el lugar del trabajo, en la escuela, fue un motivo suficiente para ser encarcelados o fusilados. Ese es el caso de Cándida Bueno, una maestra de Archena que fue fusilada. Aquí tenemos una foto de uno de sus alumnos que añoraba a su maestra y que publicó directamente porque supo posteriormente que había sido fusilada. En Archena, en realidad, muchas de las mujeres fueron directamente represaliadas y solamente en la autonomía de Andalucía se ha tenido consideración con todas estas mujeres y se les ha indemnizado. Todas aquellas mujeres que demostraron que habían sido represaliadas directamente o que les habían cortado el pelo o que habían sufrido algún tipo de ofensa, recibieron una subvención. Pero las mujeres también fueron fusiladas. No son muchas, ya os voy a comentar ahora que solamente de todos los fosas que hemos descubierto, solamente un 4% son mujeres, pero hubo fusilamientos. Aquí tenéis, detenida, y abajo pone, fue fusilada por los falangistas. Mujeres que aparecían en la calle. Esta es una imagen de Oviedo, de un cadáver de una mujer,
pero mujeres que murieron por heridas de arma de fuego, que fueron tiroteadas, que fueron fusiladas como los hombres. El ejemplo más llamativo, que todos igual ya habéis conocido, es el de las 13 Rosas de Madrid, 13 chicas jóvenes entre 17 y 25 años que pertenecían a las Juventudes Socialistas Unificadas, que eran muy jóvenes, estaban en realidad empezando en el mundo de la política y a moverse, pero fueron todas ellas fusiladas. En esta película se recoge esa historia y aquí está otro ejemplo similar de las 17 Rosas de Villena, en Sevilla. Esta fosa ha sido exhumada en el cementerio de Villena. Eran 17 mujeres, también 17 mujeres socialistas en este caso, que fueron fusiladas. Mujeres como Josefa, como María, como Rosa, todas ellas fusiladas y enterradas en fosas. El caso más llamativo y más cercano a nosotros, que igual habéis oído hablar, es el de Maravillas Lamberto, una chica de 15 años que cuando van a detener a su padre, ella dice que ella quiere ir con su padre. Y los que detienen a su padre le dicen, pues si quieres ven. Llevan a su padre y a ella, matan a su padre, a ella le violan repetidamente, después le matan y queman su cuerpo. Maravillas Lamberto se convirtió en el símbolo de un caso conocido, porque su historia es terrible, pero al mismo tiempo significa un poco un modelo de cosas que pasaron y de las que no nos ha quedado nada registrado. Bueno, Maravillas Lamberto sería un ejemplo de todas ellas. Antes os he mencionado el caso de una sola mujer de la que conocemos su testimonio real de que fuera violada. Mataron a sus padres delante de ella, en el caserío, y delante de los cadáveres de sus padres, ella fue violada. Y esta es esta mujer, era una mujer de Arrasate. Mujeres como estas de Vélez que fueron fusiladas, en este lo tenéis, mujeres en Tolosa que también fueron fusiladas, y muchas mujeres que estando en la cárcel murieron, fallecieron por motivos de muy diversa índole, algunas fusiladas y otras por enfermedad. ¿Qué hemos encontrado nosotros en las fosas? En las fosas lo que normalmente tenemos son las mujeres, pero las mujeres son las que nos traen la petición. Son las mujeres las que recogen la memoria de la familia y dicen, a mí en mi familia me falta mi padre, mi abuelo, mi tío abuelo, y yo quiero recuperarme. Son las mujeres las que han guardado la memoria de la familia en fotografías. En ese caso tenéis una mujer que tiene en su mano la foto en la que está su padre y su hermano. En esa foto, en esa fosa, recuperamos tanto a su padre como a su hermano. Los dos fusilados. Esta es esta mujer. Estoy ahí excavando el cadáver en el esqueleto de su padre. Su padre era el alcalde legítimo de su pueblo. Cuando nosotros estábamos haciendo esta exhumación, no hubo nadie, solo estaban los miembros de la familia con nosotros. Quiero con esto decir que no había nadie del partido político al que pertenecía legítimamente este alcalde. No había nadie del sindicato al que podía haber votado. No había nadie, solamente los familiares y nosotros. Sin embargo, hay que decir que quien enterró a estas personas les conocía. ¿Por qué digo eso? Porque no están arrojados los cadáveres. Los cadáveres están ordenados, están puestos en fila, uno sobre otro, de manera muy cuidada. Eso significa que el peón caminero, aquel al que obligaron a enterrar a estos cadáveres, les conocía y tuvo el respeto y les enterró pues, de manera ortodoxa. Las mujeres guardan la memoria y a veces nos han guardado el sitio, la ubicación de las cosas. En este caso tenéis un árbol, un pino, que ha crecido mucho, pero en él se grabó en el año 1939-40, no está claro, una cruz. Esa cruz ha quedado sellada como una herida en ese árbol, en ese tronco, y ahí detrás está la fosa donde esta mujer marcó el lugar donde estaba enterrado su marido. Por lo tanto, las mujeres han marcado siempre a veces esa memoria y han guardado esa memoria. Mujeres hemos descubierto en fosas como esta de Valdedios, en Asturias, donde había 17 personas, 11 de ellas mujeres. En este sitio, que es un sitio muy particular, estaban mujeres que eran mujeres que asistían a un sanitario psiquiátrico que se había trasladado a Oviedo. Oviedo iba a ser tomado y entonces movieron a todos los enfermos psiquiátricos a este monasterio y aquí estas personas cuidaban de estos enfermos. Eran las enfermeras, las asistentes de cocina, el bedel, esos que tenéis ahí. ¿Por qué tenemos la foto de ellos? Porque 3 meses antes de que les fusilaran les tocó la lotería y apareció en la prensa la foto de los agraciados, esos que lo que tocaron la lotería 3 meses después fueron fusilados. Entre ellos está el abuelo de Antonio Piedrafita, que es el que tenéis aquí abajo, que es el que promovió la excavación y la exhumación. Las mujeres llevaban encima las medicinas, eran enfermeras,
llevaban medallas y llevaban esto que muchas mujeres mayores aquí lo sabrán. Son en realidad pequeñas piezas de plomo que solíamos llevar en la ropa para que la ropa tuviera caída. Eran como piezas pequeñitas que daban caída a la ropa. Los pendientes y unas medallas, unas insignias, porque pertenecían a un grupo de enfermeras y ponía personal sanitario español. Entre ellas estaban estas dos mujeres, madre e hija. Ella era la jefa de enfermeras, ella la ayudante de cocina, la hija la ayudante de cocina. Y también había entre ellos y entre esos objetos una medalla que es la que estáis viendo ahí, y esa medalla es de la Virgen de Aránzazu. Cuando nosotros vimos en Asturias una medalla de la Virgen de Aránzazu nos sorprendió. ¿Cómo podía ser posible que allí, una Virgen tan localista como puede ser Aránzazu, como es guipuzcoana? Y entonces cuando preguntamos nos dijeron que había muchas mujeres vascas que estaban allí refugiadas. Las mujeres sufrieron por lo tanto herida como todas las demás. Aquí lo que hacemos es exponer las heridas, los puntos rojos son heridas de bala. Todos son hombres a excepción de la número 12, que es una mujer que tiene también una herida de bala en el cráneo. Las mujeres llevaban normalmente calzado muy rudimentario, que solían ser suelas de alpargata, como en este caso, pero sobre todo los objetos peculiares de las mujeres, que son los del peinado. La peineta, las varillas de los corsés y las horquillas del velo. Unas horquillas que veis aquí del moño, para sujetar los moños, y que todavía conserva parte del cabello engarzado ahí, en las dos horquillas. De hecho, en muchas de las fosas hemos descubierto mujeres, pero en muy pocos casos. En estas tres fosas y en otra cuarta que hay más cercana a ellas, recuperamos a 96 individuos, 96 personas. De todos ellos, una sola era mujer, la que llevaba esta peineta y este pendiente. Esta era la mujer de esa fosa. Y en una fosa tan larga como esta, que está en la Pedraja, entre Butos y La Vieja, donde recuperamos 131 individuos, sabemos fehacientemente que había al menos una mujer. Los restos están muy deteriorados, no hemos podido en algunos casos incluso individualizarlos, pero sabemos que hay una mujer porque hemos recuperado las horquillas del moño de esa mujer. En Guipúzcoa se excavaron en los años 60 una fosa en la que se dice también han aparecido ropas de mujer muy joven. Esta excavación se hizo bajo la autorización y con la autorización y el permiso de Francisco Franco. Francisco Franco veneraba en San Sebastián y se le dijo un día, estando en San Sebastián, que sabían de la ubicación de una fosa donde había un cura y que les parecía poco digno que un hombre de iglesia, que un sacerdote, estuviera enterrado en una fosa. Entonces Franco dio la autorización y dijo, si lo hacéis en silencio y sin decirle a nadie, os doy permiso. Y se excavó, por lo tanto, la fosa de Oyarzún, y en esa fosa de Oyarzún había al menos dos mujeres y llegaron a descubrir la ropa de una de ellas. Esa fosa, en 1977, fueron todos los restos trasladados a lo que hoy es el cementerio de Oyarzún, que si algún día tenéis la oportunidad, merecería la pena verlo, porque el arquitecto Peña Ganchegui rompió la tapia del cementerio y construyó la pared de un frontón. La pared de un frontón con una puerta abierta. Ahí, delante de la puerta, está la tumba de los restos que recuperaron de Guipúzcoa. Es un homenaje para decir que las puertas del cementerio se abren y al mismo tiempo reciben la luz del exterior. Esta es la fosa, voy a pasarla rápidamente. Recuperamos una mujer, en este caso en La Tejera, en Álava. Aquí eran solamente 3 personas, de ellas un matrimonio. Provenían del norte de Burgos. Cuando fueron a la noche a buscar a su marido, ya supieron que no era nada bueno. Llamaron a la puerta y preguntaron por él. Y ella dijo, si mi marido se va, yo voy con él. Y así hicieron. Llevaron al marido y a la mujer hasta el lugar donde les fusilaron. Y aquí están, en compañía de otro, las 3 personas que las 3 fueron identificadas genéticamente. La mujer tenía en su faltriquera, en su bolsillo, unas monedas y, como no, en el pelo la peineta. Esta es la mujer. Si los otros solo tenían un tiro, el cráneo de la mujer tenía 2 disparos. Porque dijeron, luego nos contaron, que posiblemente, es verdad, se resistió más que los hombres. Una sola vez nos ha tocado encontrar una fosa exclusivamente de mujeres. No es normal, pero eso nos tocó en Espinosa de los Monteros, en Burgos. Excavamos primero una fosa de 9 varones y cerca, a unos 200 metros, encontramos la fosa de 4 mujeres. Nos costó mucho más encontrar la fosa de mujeres. De hecho, una de ellas, que está enterrada aquí, era ya viuda.
Mataron primero a los hombres y al día siguiente mataron a estas 4 mujeres. Y una de estas mujeres había perdido la víspera a su esposo y por lo tanto además aparece en el registro como viuda. Esta es una de ellas que lleva detrás unas peinetas y unos ganchos. Y ya veis los objetos que acompañan a las mujeres. Si los veis, son distintos de los hombres, es verdad. Entre las peinetas, las horquillas del cabello, un espejo, una botella de anisete de los que fabrican en la actualidad del Pacharán La Navarra, pendientes, una llave, un dedal de mujer y las varillas de los cosas. Cecilio Gordillo, que es quien ha llevado y ha protagonizado la memoria histórica en Andalucía, dice: fueron las mujeres quienes más perdieron en la guerra, porque su pérdida fue distinta a la de los hombres. No solo perdieron ellas, sino que perdieron al mismo tiempo por ellos. ¿Qué pasó en el franquismo? En el franquismo, después de esa represión durante la guerra civil, la mujer pasó a estar de nuevo guardada en casa. Pasó a estar reservada al ámbito familiar, al ámbito doméstico, a la cocina de su casa. La mujer durante el franquismo volvió de nuevo a la oscuridad. Ya no pudo estudiar, solo tenía unas tareas que hacer. Las mujeres son para Dios, para la patria y para el hogar. Esos son los quehaceres que tiene una mujer y por lo tanto se tiene que reservar exclusivamente a ellos. La sección femenina nos instruía a todos, ¿no? Y a todas, mejor dicho, con las tareas importantes, las tareas de lo que corresponderían a una fiel esposa y a una mejor madre. De hecho, existe un decálogo que está aquí resumido, que ahora vamos a, si queréis, os lo voy a enseñar. En ese decálogo se instruía perfectamente a las mujeres cómo debían comportarse. Muchos de los que estáis aquí habéis recibido formación política y social, ¿no? Formación política habéis recibido en la escuela. Y en la escuela nos instruían perfectamente de todo lo que había que hacer. No puedes salir tú a la casa. Cuando llamen al timbre, queda terminantemente prohibido que salgas en bata de batine y con los rulos puestos en la cabeza, porque no es decoroso. Tú tienes que ir bien vestida para que los que te vean bien arreglada. No sé si me acordáis, ese es uno de los detalles que nos enseñaban en la escuela, en la formación del Espíritu Nacional. Bueno, pues estas son ese tipo de cosas que nos dicen: ten lista la cena, prepárala con amor, luz hermosa para cuando venga tu marido de la fábrica o del trabajo. Descansa 5 minutos antes de su llegada para que te encuentre en buen estado. Sé dulce e interesante. Tu conversación tiene que ser afable, animada, para que no se aburra. Arregla tu casa, tenla siempre reluciente, para que cuando él llegue lo encuentre todo perfectamente ordenado. Hazlo sentir en el paraíso, esa es tu misión. Prepara a los niños, tenles bien vestidos para cuando él llegue. Minimiza el ruido, puede ser que llegue cansado y por lo tanto necesite descansar. Procura verte feliz. Si tú estás infeliz, le vas a transmitir la soledad y le vas a dar tristeza a tu marido. Escúchalo, su conversación siempre es interesante. Su misión es siempre acompañar y oír lo que dice. Una buena esposa siempre es la que está y sabe estar en el lugar que le corresponde. Ese decálogo es perfectamente elocuente de lo que debía ser una mujer y esas son las funciones a las que debía someterse. Por lo tanto, a eso se propuso. De hecho, todas las mujeres aprendimos a coser, teníamos talleres de costura, todas sabíamos perfectamente lo que era llevar una casa o hacer. El ideal femenino, por lo tanto, el del sacrificio, el de la obediencia y el de la subordinación. Tú no eres nadie, sino que eres en función de quién esté contigo, tu padre, tu hermano, tu esposo. Y de hecho las características de toda la época franquista se resumen así brevemente. La mujer vuelve otra vez a casa. Cuando se casa, además, no puede salir de casa. Yo me acuerdo de una mujer en mi pueblo que dijo: tengo ganas de casarme, porque así cuando me case ya no tengo que volver a salir de casa. ¿Por qué? Porque realmente existía esa norma. Solo saldré para ir a misa los domingos y cuando termine la misa volveré a mi casa. Entonces eso era muy común y lo hacían muchas mujeres. Entonces ya estaba prohibido, de hecho existía una prohibición real para que las mujeres ocuparan una serie de oficios. No podían ser ni abogadas, ni notarios, ni jueces. Eso estaba totalmente prohibido. Era un campo exclusivo para los hombres. La educación tenía que limitarse solamente a la educación primaria. Ya en los años 60 se estableció que podía tener una educación secundaria. Y las mujeres no podían trabajar fuera de casa. A partir de los 14 años ya no podían.
En los años 50 se estableció que las materias obligatorias, las que os he comentado, la formación del espíritu nacional y las materias relacionadas con el hogar, la escuela del hogar. Existían premios a la natalidad, Franco los estableció. Por lo tanto, una mujer era mucho mejor cuanto mayor número de hijos tenía. Y así cada año, las familias que tenían 16, 17 hijos eran premiadas y eran exhibidas como un ejemplo a seguir. Sin embargo, en los años 50 ya empezaron a cambiar las cosas. Y con los años 60 y el baby boom, con el importante número de hijos que tuvieron esas familias, y lo que supuso es que apareciera el desarrollismo. Y el desarrollismo y la economía, el importante impulso que se le dio a la economía, que eso es indiscutible, hizo que viniera mucha gente de fuera. España se abrió al exterior. Y el abrir al exterior, sobre todo con el turismo, hizo que vinieran muchas mujeres turistas que tenían otras formas de pensar, otras formas de ver, otras formas de vestirse, de relacionarse, y eso chocaba mucho. El ejemplo que siempre contamos del chiste de la sueca que viene en bikini y a su lado está la mujer vestida completamente de luto, era una cosa que chocaba a las mujeres de fuera. ¿Cómo era posible que aquí todas las mujeres fueran con luto? Porque es verdad, las mujeres tenían luto en cuanto fallaba alguien de su familia, fallecía alguien de su familia, y como normalmente siempre faltaba alguien, llevan sempiternamente de luto. Y la influencia de la publicidad. Las mujeres empezaron a cambiar en sus costumbres. Estas son las familias que os he comentado, el permiso a la natalidad, y este es el ejemplo que se da de las mujeres en el franquismo, ¿no? Es un poco imágenes de postal. Las lecturas eran unas lecturas muy específicas, no sé si alguna de los ha visto. Son historias de príncipes y de historias de amor, claro, esas son exclusivamente para las mujeres. Y dos, las vidas ejemplares. Los domingos se salían todos los domingos un nuevo fascículo, un nuevo ejemplar de vidas ejemplares. Y entre ellas una de las más repetidas eran las de Santa María o de mujeres como esta, Santa María Gadetti, que murió por ser virgen. Es decir, se volvía a representar el tema del tabú sexual. Todas las mujeres vivían bajo su sospecha. De hecho, las mujeres no delinquen, pecan. Las mujeres son pecadoras. Las mujeres no piensan por sí mismas, solamente cuando hacen algo malo están cometiendo un acto, no un acto de un delito, sino que están cometiendo un pecado. Según los comportamientos eran divididas en individuos sujetas en oposición a las señoras y a las señoritas que Julio Sánchez describe perfectamente. Y aquí veis un ejemplo en la censura que se estableció con el cine. Ahí tenéis una imagen de Sofía Loren como vestía en un acto y cómo se le presentó con el escote cerrado. Un ejemplo de Ava Gardner en las mismas condiciones, o un ejemplo de Marilyn Monroe. Las grandes actrices que llevaban escotes y que exhibían los pechos, la censura obligaba a que los pechos se tenían que tapar. Entonces se corregían todos los fotogramas, atención, se corregían los fotogramas para que no pudiera verse los escotes. Y en ese ejemplo, por ejemplo, en el cartel de muere una mujer, ya veis, en realidad tiene el pecho a la vista y en la otra lo que han hecho es taparlo directamente. Es decir, nada que ver con lo que estaban viendo. Y os pongo como ejemplo de lo que se vivió en el franquismo, con esta historia que cuenta Carmen Gallego, que publicó El País. Carmen Gallego era una mujer enfermera que trabajó en la retaguardia en el ejército republicano, fue encarcelada y estuvo en varias prisiones, y ella contaba que su derrotero con las prisiones fue muy duro. Pero cuando terminó la guerra, claro, era una mujer roja, que había sido enfermera, pero había sido roja y había estado en la cárcel. Nadie le quería dar un trabajo. Y consiguió convencer a un médico de Sevilla que le dijo que sí, que le podía coger en su consulta. Y ese médico entonces le contrató en la consulta. Carmen Gallego cuenta que lo que ella nunca podía contar, que ahora se puede, es que muchas veces ese médico que le había ayudado, había días en que terminada la hora de la consulta, cerraba la puerta con llave y le violaba. Pero ella no podía decirle a nadie nada, porque ese hombre le había acogido, le había dado un trabajo y no tenía ninguna otra posibilidad de encontrar ningún otro puesto de trabajo. Ella no podía contar a nadie que el médico don fulanito le violaba de vez en cuando. ¿Por qué? Porque nadie le hubiera creído. Pasado el tiempo, esta mujer ha confesado cuál fue su vida como ayudante de ese médico famoso de Sevilla. Y dice, fue peor mi vida en la época del franquismo, cuando tuve que callar lo que estaba viviendo, que en la época de la guerra cuando estuve en la cárcel. Eso es un poco la visión, un poco para que veáis que son
una historia en la que se viven los dos momentos de una manera dura en ambos. Yo no llegaría a decir que hubo un feminicidio, me parece que el término es exagerado, pero es verdad que la mujer sufrió un retroceso importantísimo. Si la mujer en la Segunda República empezó a tener protagonismo en la vida social, en la vida educativa, en la vida política, eso todo quedó olvidado durante el franquismo. Y de hecho, estas dos mujeres, que son Carmen Alcalde y Cura Sánchez, lo escriben claramente en su libro. Y termino con lo que ella dice, Cura Sánchez, que creo que es el mejor resumen de todo lo que se puede decir. Porque hubo vencedores, pero no vencedoras. Todas las mujeres, de un bando y de otro, volvieron a ser invisibles después de la República. Porque las mujeres todas perdieron. No hubo mujeres vencedoras. Incluso las mujeres de los falangistas pasaron a estar de nuevo guardadas en casa. Pasaron a tener una vida social ilimitada y supeditada siempre a alguien de sexo masculino. Y nada más. Yo me acuerdo cuando has dicho que los niños que fuimos fuera yo con mi tío. ¿A dónde quieres ir? A Franchile. Franchile. Bai. Eta joan nintzen, lehenengo joan nintzen Santanderrera, handa osura barko. Bai, ia ziren egon. Orduan handi trenpaten bieldu zuen Oviedora. Eta Oviedon, barku bete iketzekoa edo, sartu nintzen, joan nintzen. Hiru egun, geuean itxasotik eta lanetik hartu bueltaka, segidutuzkun Frankon barku etuzten zala Zerbera. Gau, nire barku egizien, handa lanera bezdanak estukurekaz. Gero, alango duten, ja ezin ise bienen ez frantzile sartu nintzen. Bueno, gero, ondo hartu zuen, Moskuen jaten, garbitu, dana, eta oso ondo. Gero, kolonia baten honitze Juanen. Oso ondo, amatxugaz. Baina, itzelak paseute, Da txarrenak izuzak, amama, joan Sandugez, nire amanama, eta trenean, gugez doala, geubean urrean, altzeuzen txixeiten edo pentsetan du, ze tope hurien, trenbidean ondoan hilde. Claro, gugezin topeu amama, nondo amama, krestabu. Amama galdu bendu dolan, nire amanama. Gero, Ruanen ja, kolonia baten egon nintzezan, eta han ondo, ayuntamentu bekartuzun janariara, handrak ininterion eskariek. Eta esortuen korretan ezer, ekarri dituzuen. Han, izen zen Pedernalesen antzeko leku behar. Eta han nintzezan, 3 urte nintzezan geroan. Eskolara joten nintzezan, eskola frantzesara. Ikasi nuen frantzesa bai aiztu hilata. Aiztu hilata, amatxuk behituzkun euskeraz. Hande bai, betzean bai, beti. Gure hizkuntza. Hori ze paseu, bai. Eta bombardeoan egunien bego nintzen kaldakan. Amatxugaz. Eta iseko baten ezean, bizitzien errefutuan ondoan. Claro, amaitu zanien ja bombardeoa joan nintzen ikusten, hainbeste hilde, niko nio 7 urte eukin dituzen, eta bederatzin jaio nintzen, baina ikusi dut bideak, amatxu ez dinizut, zer da, banak, errakontu egolan dira ezten. Gogorrak. Eta gero dut askotan zelan gogozea. Ai, Franko, bueno, izan duzu nire erragi. Galdako nahi horien euskara zentzunezkero, neskari, udaletxera egon dure erragi. Eta bieldu bat dituten eskola. Eta udaletxea, eta egurre. Eta mutilleri ditotzien, hogeta labordu Ferrera. Euskara zentzunde bakarrik, berbadak ez euskon izten egiten. Horri dana paseute gauz, urteatan da, bosea. Zer esan dut? Bizirik gauzen inpozik, bai. Lastana, gerreak gogorra izan, eta gero zen bat urte,
bat dute. Da hori be, bueno, no esaten nahi. Hacer manos esaten, bueno. Poner tampoco los nombres en euskera. Eukimen udetxe alkilete. Esalde galdakan. Baina, etorri nintzen iduretxean bizien beste batzuk. Ze, klaro, guizkeritzen zan egon, da usabak bizioen kobratu, zeuzak. Orduen, sartu zeituzten beste batzuk. Etorri nintzen zan, erzan egon etzerik inon guretzak. Hon nintzen zan, larrabezuko batzuk ekiren, oindauen lekoen aritzondo. Han egozan, horka bat, da ganien kamara. Pero kamaran, han sartu nintzen zan, harik itxuzkoen, kamarea, tegitu bete egiteko, han bezei urte, iziten txabolan, amaga, da osaba bat, miraman nebera, da laguneo, antxe bizi gintzen, 3 urte. Egun baten etorzen nire ite bitxi, Bilbon bizi zen, Begoñan, eta Luis Goenaga izen zen bera. Etorzen, nire nintzen iturrire, ze esken duen pinurik ez etxean, ez komunez, ez txaparik ez ez erren, jalduko aurreduen nuen. Joan nintzen iturrik eta gizon bat etorriatan. Azazten zu, badak izunen bizile leona. Idan ira, matxu. Eta zu zelen dikuzu izena, ni kontxi. Koitez telefoan darzen da mosuk eta dinuzten, nazure ite bitxi.